Amigos, bienvenidos, ya listos para iniciar nuestro programa de este día. Hoy vamos a dedicar a la salud, tenemos recomendaciones importantes en relación sobre todo a la gente que no está muy de moda estar gordito en Venezuela. Pero bueno, en algunos casos estar gordito no significa que la gente esté comiendo mucho o que tenga muchos alimentos disponibles. Quizás tenga que ver con problemas relacionados con el funcionamiento de su organismo, de su sistema, su metabolismo o otras cosas de las cuales vamos a conocer en breve con el doctor Giovanni Maroso. Él tiene unas recetas quirúrgicas bien importantes para esto y ya vamos a conocer detalles. Antes quería referirme a este asunto creciente porque es alarmante lo que está pasando en la ciudad con la basura. Las calles, todas las calles tienen depósitos en cada esquina, frente a edificios, en las plazas, están llenas de montañas de basura. Y allí, por supuesto, se van acumulando una serie de procesos con la descomposición de la materia orgánica, pues ahí vienen las alimañas, ratas, moscas, tenemos unas moscas gigantescas. Aquí hay un zoológico en la calle, en cada esquina, de todas esas cantidades de animalitos que, por supuesto, se traduce en riesgos para la salud de las personas porque transmiten enfermedades. Hay muchas enfermedades, incluso letales, que producen estos animales, las ratas, las cucarachas, las moscas, desde la fiebre bubónica, todas estas cosas que son terribles, bueno, podrían ser un desencadenamiento epidémico. ¿Y cómo se contiene? Una ciudad que no tiene ni siquiera un cuerpo de bomberos, donde los hospitales están desmantelados. Es terrible, nuestra respuesta para la salud es muy complicada, así que no nos podemos dar el lujo, señores del gobierno, de permitir que esto continúe. Yo quiero insistir en este asunto de la basura porque allí hay un foco muy grave de contaminación y hay que hacer lo que sea. Mire, contratar lo que queda de las flotas que hay por allí, camiones viejos, etcétera, pero hay que ya llamar una licitación, declarar una emergencia para que no haga falta una licitación, pero hacerlo en función de resolver el problema de la basura, no de que alguien se llene de recursos, haga un negocio en su fruto, como ha pasado en momentos anteriores, en otras gestiones. Así que nosotros desde aquí, por ejemplo, aplaudimos lo que ha ocurrido con las pulgas. No hay manera de explicarlo. Esta mañana escuchaba un dirigente político de la oposición diciendo cosas al respecto. No está de acuerdo con este asunto. Y es que de eso se trata, ¿no? Si estoy en la acera enfrente, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que haga, indistintamente que esto sea una posición irresponsable. Esta acumulación de vicios, de violación de las normas, porque ahí las hay. Las calles, ¿cómo va a tomar alguien con el pretexto de que necesita trabajar las calles? Y se instalan ahí, y se instaló uno y se instalaron otros, y eso llegó a un nivel de anarquía, de que hay propietarios de áreas. Se dice, yo tengo unas mesas, 10 mesas, 20 mesas, una especie de estructura que a la vez explota a otros porque les alquila lo que es un bien común. Las aceras son nuestras, las calles. Bueno, esa zona de las playitas, la zona del Hospital Chiquinquirá, las torres petroleras, todo eso es una verdadera anarquía. Es decir, ¿cómo decir que no estamos de acuerdo con eso? Lo otro, por supuesto, que esto se convierte en un problema social, es un asunto que, sin duda, tendrá que atender. Bueno, y de eso se trata la gerencia pública. Tiene que tener una visión de servicio a la ciudadanía. Esa gente tiene que atenderla, pero no puede haber dejadez y no puede criticarse, es muy irresponsable el dirigente de donde sea, de la izquierda, de la derecha, si la hay, de oposición, de donde sea, que le haga el favor a la anarquía de criticar esto. Lo que hay es que buscar fórmulas porque se trata de seres humanos que han pasado tanto tiempo haciendo eso, de la economía informal, tomando los espacios de la gente, pero bueno, seguramente tienen familias, hoy la cosa es muy precaria, la disponibilidad de empleo está reducidísima, eso está muy mal. Bueno, y por otra parte, es también complicada la situación de los hospitales públicos y privados. Mire, por primera vez hay hospitales donde hay avisos que dicen se solicitan enfermeras, hospitales públicos. Y hay cosas cómicas como que un jefe personal empieza a alardear de que va a despedir o va a hacerle un acta, le va a levantar un procedimiento a una persona que ya tiene varios meses, que no aparece por allí. Es que
es tan irrisorio el monto de las prestaciones que la gente simplemente se va. Y a las personas que se refiere, señor de Recursos Humanos, ya están en Chile, están en Colombia, y con lo que se ganan en una semana es muchísimo más que las prestaciones que recibirían trabajadores que tienen hasta 20, 30 años, porque a eso se ha reducido la capacidad adquisitiva del bolívar, muy devaluado. Si algo está grave es la capacidad adquisitiva, nuestra moneda está envilecida completamente. Así es que otro problema que se suma es eso, la pérdida de recursos humanos. Me decían que hay hospitales privados que no tienen servicios en un momento de cuidados intensivos, porque no hay enfermeras, porque no están los médicos intensivistas, porque no hay, muchas cosas se van sumando, entonces el inventario es muy negativo, entonces no están los recursos, no está el oxígeno, no están los aparatos que se usan, son desechables, todas estas cosas se componen en un estado que simplemente apunta a un caos total en algo tan importante como es la salud. Por eso toco de nuevo el punto inicial, hay que limpiar la ciudad, hay que evitar que se desate una epidemia, porque esta ciudad, esta región, y no sé si el país, tienen capacidad, ni la más mínima, de responder a un desarrollo epidémico de cualquiera de las enfermedades que estos focos pueden generar. Así que es urgente que se haga algo al respecto. Señor alcalde, declare una emergencia. Eso, según la ley, le permitiría hacer algunas cosas que diligencien de manera expedita soluciones. Tienen acceso, no hay excusa. Acceso al presidente. Maduro dijo en esa cadena que fue interrumpida por un corte eléctrico nacional, algo así como que tomen un poco de lo suyo, porque el presidente le habló a los que estaban allí, porque el corte eléctrico nos privó de ese interesante mensaje del presidente Maduro. Bueno, pero a lo que quiero referirme es que ustedes tienen acceso al más alto nivel, a los medianos, a PDVs, a lo que sea. Recursos no sobran, pero caramba, hay que buscarlos con urgencia porque va a ser más costoso atender las causas de esta situación si se sigue produciendo lo que a simple vista se ve. Vamos a regresar en breve y hablaremos con Giovanni Maroso. Bueno, está con nosotros un médico muy conocido y sobre todo por el desarrollo de una técnica que interviene quirúrgicamente con una mínima invasión y resuelve problemas ciertamente importantes desde el punto de vista estético, pero van más allá porque como consecuencia se resuelven otros asuntos de la salud. Juan Maroso está con nosotros. El doctor Maroso tiene ya una experiencia como médico especializado en este tipo de medicina bariátrica, ¿se llama? Sí. ¿Así? Bueno, ¿de qué se trata este tipo de especialidad? Ok, mira, primero, gracias por tu invitación, Guido. La cirugía bariátrica es una especialidad dentro de la cirugía general, dentro de la cirugía digestiva. Desde 1990 la Organización Mundial de la Salud cataloga la obesidad como una enfermedad, ¿ok? Y actualmente se le puede llamar la epidemia del siglo XXI. La cirugía bariátrica se dedica al tratamiento de la obesidad mediante técnicas quirúrgicas. Hace muchos años se practicaba una técnica que se llamaba Billroth 2, que era para curar las enfermedades acidopécticas, porque anteriormente, cuando no existían todos estos fármacos, las úlceras gástricas se perforaban, sangraban, y teníamos una técnica en la cual se hacía una gastrectomía y se hacía una derivación intestinal. Se dieron cuenta que estos pacientes que eran intervenidos con esa técnica y además eran obesos, ellos comenzaban a perder peso inmediatamente después de la cirugía, y en el caso de que fuesen diabéticos, ellos comenzaban a tener los niveles de azúcar ya normales. Entonces, eso fue una observación que se hizo durante mucho tiempo y bueno, llegó el momento en que Mason, que fue el padre de esta cirugía, comenzó a utilizar esta técnica con ciertas variantes sutiles. Anteriormente no existía la laparoscopia, indudablemente se hacían todas estas técnicas mediante la cirugía abierta,
pero comenzó a hacer variaciones en pacientes simplemente obesos, diabéticos, y se comenzó a ver que ellos mejoraban inmediatamente su cuadro, no solamente de obesidad, sino su cuadro metabólico, que es el cuadro de la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión inclusive. Y de ahí nace entonces lo que llamamos nosotros hoy en día la cirugía bariátrica, porque viene de la palabra baros, que es peso, y atre, que es tratamiento del peso. Por eso se llama cirugía bariátrica. Ahora, dentro de la cirugía bariátrica hay varias técnicas, y hoy en día la agrupamos en dos grandes técnicas: la cirugía bariátrica restrictiva o simple y la cirugía bariátrica restrictiva más malabsortiva o compleja. Entonces están estos dos grandes grupos donde hay variantes de técnicas donde solamente lo que hacemos es que disminuimos la capacidad del estómago sin alterar la absorción del intestino delgado en el caso de la simple. En el caso de las complejas o mixtas es donde está el bypass gástrico, que se hace una reducción también de la capacidad gástrica, pero a la vez se altera la absorción del intestino delgado, haciendo un switcheo de este intestino, de manera que la comida pasa directamente, digámoslo de esa forma, al intestino delgado y salta a la parte gástrica y la parte duodenal. Entonces, esos son los dos grandes grupos de la cirugía hoy en día. ¿En qué momento una persona tiene la condición de buen candidato para establecer ese tipo de tratamiento? Hay gente que no podría ser atendida. ¿Cuáles son las condiciones perfectas? Ok, como todo en la vida, esto también ha evolucionado. Ha evolucionado de tal manera de que nosotros anteriormente solamente se operaban los pacientes con obesidad mórbida. ¿Qué quiere decir obesidad mórbida? Obesidad mórbida quiere decir un paciente que tenga un IMC, índice de masa corporal, por encima de los 40. Esto es una fórmula matemática relativamente sencilla donde tú el peso sobre la talla elevado a la 2. Eso te da un número. Si ese número está por encima de los 40, eso es obesidad mórbida. Entonces, anteriormente nosotros solamente operábamos pacientes con obesidad mórbida. Actualmente, debido a estas técnicas, que son técnicas simples o reductivas, donde no alteramos la absorción del intestino delgado, hoy en día ya la indicación de la cirugía bariátrica ha variado también por su evolución. Entonces, hoy en día también podemos operar pacientes que tengan obesidad grado 2, obesidad grado 1 inclusive. ¿Para qué? Para evitar precisamente de que ese paciente pase a ser obeso mórbido y comience a enfermarse y comience a deteriorar los órganos que con todo este problema de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, se pueden ir deteriorando. Entonces, hoy en día nosotros logramos, las indicaciones hoy en día de la cirugía bariátrica han variado. Hoy en día podemos operar pacientes con un IMC por encima de 35. Estamos hablando de pacientes que no son obesos mórbidos, pero sí son pacientes que han estado prácticamente 2, 3, 4, 5 años en dieta constante, bajan peso, suben peso, se hace lo que nosotros llamamos el sub y baja del peso, ¿no? El yo-yo, el paciente pierde 10, 15 kilos, luego lo aumenta, pero no aumenta 15, aumenta 20 y así sucesivamente. Entonces, para que ese paciente obeso no llegue a enfermarse, entonces con las técnicas que son hoy en día más sencillas, pero que tienen el mismo resultado que las técnicas más complejas a la larga, logramos que ese paciente no llegue a ser obeso mórbido. Entonces hoy en día un paciente con 35 de IMC podemos decir que es un paciente que tiene indicación de cirugía bariátrica. Estamos hablando con el doctor Juan Maroso. Recuerden, nos referimos a este problema visto como un asunto de salud pública, la gordura o obesidad. El doctor la ha calificado en varios niveles y ha explicado el avance que tiene este tipo de intervención y cómo afecta positivamente al paciente que suele tener diabetes, hipertensión. Por supuesto, la gordura también afecta la estructura ósea, ¿no? La columna, sí, todo, sí, etcétera. Vamos a regresar en breve para que entonces entendamos qué tipo de vida
lleva, cómo cambia la vida, tendrá que tener restricciones de alimentos, cantidades, la calidad de los alimentos, frecuencia del consumo de alimentos, hay algún complemento, vitaminas, etcétera, que debe tomar. ¿Cómo funciona la vida posterior a esta intervención? En breve seguimos con el doctor Juan Maroso. Bueno, seguimos. Habíamos dejado unas incógnitas que nos parecen pertinentes. Son preguntas que se hacen. ¿De qué manera cambia la vida de una persona que está gordita y la gordura le está produciendo problemas? Diabetes, hipertensión, fatiga, se le cuesta caminar, le duelen las piernas, ya le está afectando la columna. Es el momento de hacer una consulta con personas que manejen estos temas. Generalmente va un médico a la medicina interna, luego esto lo deriva a especialistas como el doctor Juan Maroso. Les recuerdo que en la ciudad pues hay varios, todavía quedan médicos especializados en el tema. Pero queríamos que nos dijera de qué modo cambia la vida del paciente postoperado. Bueno, mira, en realidad lo primero que yo siempre hago hincapié en la consulta es que la cirugía bariátrica es una ayuda, pero no es una panacea. La gente cree que, bueno, me operé de cirugía bariátrica y se me perdí peso y se acabó todo, yo puedo seguir con mi vida. No, o sea, la cirugía bariátrica en realidad es una ayuda. Nosotros le garantizamos al paciente que él va a bajar de peso. El problema no es bajar de peso, el problema es mantenerse en el peso el resto de su vida. De manera que tiene que cambiar unos hábitos alimenticios. Porque como tú bien lo dijiste antes de cerrar la parte anterior, no solamente es la cantidad, sino la calidad de los alimentos. Algo que yo siempre hago hincapié es que lo que es refresco, Nestí y jugos azucarados, eso es veneno para el paciente. El paciente no puede tomar más ese tipo de bebida. ¿Por qué? Porque contiene gran cantidad de azúcar. ¿No? Y por muy pequeño que yo te ponga el estómago, el líquido va a pasar, porque es líquido y pasa por cualquier parte. De manera que no estás ingiriendo una gran cantidad, pero sí estás ingiriendo una gran cantidad de calorías. Igual que le digo, si nosotros te operamos y tú llegas a tu peso y después te comes un pedazo de chocolate todos los días, o te comes un pote de Nutella todos los días, o un vaso de chicha, o leche condensada, etcétera, etcétera, bueno. O le metes la cerveza con frecuencia. Vas a perder. Pero la cirugía bariátrica no se pierde. La pierde el paciente, Guido. El paciente es el único responsable del éxito o del fracaso de la cirugía bariátrica a la larga. Como te dije, nosotros garantizamos que el paciente va a bajar de peso, porque el paciente luego de operado tiene una dieta restringida en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque nuestro nutricionista, como todo equipo bariátrico debe tener un especialista en nutrición, le va a recomendar una dieta. Y como la cirugía bariátrica tiene la gran ventaja de que te disminuye la ansiedad posterior a la cirugía, pero, siempre hay un pero, esa ansiedad será limitada a 3, 4 o 5 meses. Luego se recupera, porque la grelina, que es una hormona, que es la hormona de la ansiedad, disminuye mucho después de la cirugía, pero con el tiempo retoma los niveles de grelina, con una grelina menos cualitativamente efectiva, como la que produce el estómago, en el caso de la manga gástrica, que uno extrae más o menos el 80% del estómago. De manera que es una vida relativamente normal en el caso de las cirugías que son cirugías restrictivas. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer el paciente es restringir la cantidad de los alimentos. Indudablemente que estamos hablando no solamente de cantidad, sino de calidad. Pero bueno, eso lo va a indicar nuestra nutricionista. En el caso de las cirugías que son complejas o mixtas, donde hay alteración de la absorción del intestino delgado, el paciente debe saber que debe ingerir una cierta complejo vitamínico, debe estar chequeándose de vez en cuando, más o menos frecuentemente, lo que son los niveles de hemoglobina, de hematocrito,
debe estar inyectándose complejo B más o menos una vez o 2 veces al mes, dependiendo de cuáles sean los niveles que mantiene, porque como esta es una cirugía que altera la absorción del intestino delgado, pues va a tener un impacto también en ciertas vitaminas, minerales y oligoelementos que no van a ser absorbidos con la misma efectividad que eran absorbidos anteriormente. En algunos casos de la cirugía restrictiva, donde el paciente tiene que bajar grandes cantidades de peso, por encima de 15 kilos de peso, los primeros tiempos, indudablemente, este paciente va a tener un cierto déficit y va a sentir una cierta debilidad, y él también tiene que entonces ingerir una serie de vitaminas o minerales que son indicadas por nosotros los especialistas. Pero una vez que el paciente mantenga su peso y se estabilice en el peso, pues ya esa es una cirugía donde no se necesita un control tan estricto como en el caso de la cirugía más compleja. ¿El paciente debe volver a la consulta de ustedes? Sí, el paciente debe por lo menos el primer año estar un poco al lado de lo que es el equipo, porque nosotros tenemos una unidad, toda cirugía bariátrica se hace con un grupo de especialistas, no puede ser solamente el cirujano. El cirujano es el que realiza la cirugía, pero en realidad es un grupo de especialistas donde está el anestesiólogo, donde está la nutricionista o el nutricionista, donde está la psicóloga, que es muy importante también para una ayuda psicológica, donde está el internista, donde está el neumonólogo, el gastroenterólogo, que es nuestra mano derecha. Entonces es un equipo bien configurado, bien conformado, que debe tener una cierta experiencia en este tipo de cirugía para poder lograr el éxito de esta cirugía, valga la redundancia. Dejándote dicho que hoy en día, indudablemente que la parte médica, la parte de salud es muy importante. Pues son pacientes que generalmente son pacientes con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, con hígado graso, con cualquier patología asociada con la obesidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que la obesidad no es solamente la grasa que está debajo de la piel. La grasa se infiltra en el cerebro, en el cerebelo, en la columna, en los pulmones, en el corazón, en el hígado, en los intestinos, de manera que la grasa está en todo el organismo. Y la grasa produce una sustancia que es una sustancia inflamatoria, como producto final del metabolismo de la grasa, de la misma célula grasa, del lipocito. Ella produce de su metabolismo, produce un producto final que es inflamatorio. Entonces el paciente obeso, un paciente que está crónicamente inflamado y se puede enfermar de cualquier cosa. Ahora, hay que tener también presente lo siguiente, el concepto... O sea, es inmunodeficiente. Sí, es un inmunodeficiente, correcto. Por eso que el paciente con obesidad importante, con obesidad mórbida, vamos a hablar de obesidad mórbida en este caso, es un paciente donde sobre todo las patologías que son importantes, como son el cáncer, es más frecuente. Más frecuente el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque el aparato inmunológico del paciente obeso es un aparato inmunológico deprimido por la inflamación crónica que tiene en todo el organismo. Ahora, lo que te iba a decir es lo siguiente, que es muy importante. Actualmente la salud no solamente se basa en la salud orgánica, también en la salud mental. Entonces, el paciente, para que sea saludable, tiene que tener salud tanto mental como orgánica. Entonces, un paciente que no esté contento con su figura, que no esté contento con su cuerpo, es un paciente que no está completamente saludable. A veces hay una serie de críticas porque, bueno, ¿por qué te vas a operar? Pero si tú todavía no estás como para operarte. Anteriormente, indudablemente, que no existían estas cirugías menos agresivas, el paciente debía ser un paciente obeso mórbido. Pero hoy en día no es necesario, como te dije anteriormente. Entonces, a veces no se entiende que el paciente, si no está contento consigo mismo, el paciente no está saludable. Por eso es que hoy en día se ve que hay pacientes que se operan no con un sobrepeso excesivo, sino con un paciente que quiere verse mejor.
¿Cuál es el grupo etario ideal? ¿Hay limitaciones en cuanto a la edad avanzada para hacerse este tipo de cirugía? Bueno, entre más joven mejor. Entre más joven mejor porque vas a tener menos posibilidad de que se te deteriore un órgano. A medida que va pasando el tiempo, un paciente diabético, hipertenso, con dislipidemia, no es lo mismo a los 30 años que a los 40, que a los 50. ¿Ok? Entonces, si tú logras y si tú puedes parar o cortar ese proceso degenerativo, entre más temprano lo hagas, mejor. Anteriormente teníamos un límite tanto en la parte joven como en la parte adulta, porque como te dije, solamente manejábamos un tipo de cirugía. Hoy en día no, hoy en día yo he hecho cirugía bariátrica en muchachos de 14 años, 15 años, que son muchachos que tienen una obesidad que es una obesidad muy limitante para ellos en el deporte, en cuanto a la vestimenta, etcétera, etcétera, y tú sabes cómo es el bullying actualmente, entonces se sienten muy deprimidos, no quieren salir de la casa, las mamás me lo llevan porque están preocupadas por que ella o él no es sociable, etcétera, etcétera. Y la experiencia en el caso de los adolescentes es buena, es buena. Indudablemente que ahí la psicóloga es muy importante, como en todo, pero la psicóloga es muy importante porque tú sabes que, bueno, un paciente joven siempre tiene un poquito más de libertad en cuanto a la alimentación, pero es importante que ellos sepan que debe haber un criterio importante en cuanto a los límites sobre todo de los alimentos con alta cantidad de calorías. E igual tiene que haber una educación en cuanto a la parte física. Debe haber unos ejercicios que se deben hacer de manera constante, por lo menos mínimamente 2 o 3 veces a la semana. Bueno, hemos conversado con el doctor Juan Maroso sobre estas técnicas muy importantes que tocan estos asuntos del respeto por uno mismo, por la personalidad, el autoestima. Es un asunto muy importante, tiene que ver con esa visión de la salud integral, es el estado físico, mental, ¿no? del ser humano. Pero también, y allí hay que hacer el énfasis, como resultado termina un diabético, un hipertenso, resolviendo este asunto cuando se produce la disminución del peso a raíz de estas intervenciones de la cirugía bariátrica. Así que muy importante, ojalá que se entienda. Ustedes pueden consultar al doctor Juan Maroso, está en el Hospital Paraíso de Maracaibo, pero hay otros médicos en esta especialidad y siempre usted pues decidirá qué hacer. Lo que a nosotros nos toca es tocar este tema, porque nos parece importante. Hoy día enfermarse ciertamente es una complicación, es realmente muy grave, aunque usted tenga recursos, algunas veces no están los medicamentos, no están muchas cosas que hoy hacen falta en el equipo médico, en el sistema médico en general. Esto es algo que nos parecía útil para ustedes, esperamos que lo aprovechen. Gracias al doctor Juan Maroso por su tiempo. Gracias por tu invitación. Sabemos que siempre pues, le quitó un espacio a sus pacientes que deben estar por ahí esperando, pero los pacientes, cuando el doctor Maroso se ausenta por estas razones, siempre reciben una compensación, un almuerzo, una invitación. Mínimo se lo lleva dolchísimo, yo los he visto. Gracias, doctor. Gracias a ti. Sí. Bueno, y hasta mañana, amigos.